Bueno, es que hace 20 años quizás no lo sabías, como has dicho, hay muy poca cultura financiera en este país. Yo creo que hay cero, prácticamente cero. En 99 hice un primer proyecto en Rusia, en Tiverskaya, al lado del Kremlin, que era la primera tienda abierta al público, la primera joyería abierta al público, que tenía un escaparate en la calle. Pero nos hemos defendido porque hemos estado con los pies en diferentes sitios. Igual una de las pruebas que a veces hacemos, incluso es a la gente que llega al despacho, es decirle, por favor, aquí tienes una hoja en blanco, aquí tienes un lápiz, dibújame una puerta. La gente no sabe dibujar una puerta. Yo creo que el gran diseño pasa por pensar muchísimo en el detalle, ¿no? Si no controlas la parte de la producción, la parte artesanal, al final tú no controlas el proyecto. Si ahora mismo te diera un cheque en blanco, con dinero infinito, ¿qué es lo que te gustaría crear? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Ujo Pallarés, CEO de Ujo & Partners, uno de los estudios de referencia en tema de diseño y arquitectura. Y durante el día de hoy hablaremos de creatividad e inversión y de por qué un buen diseño puede ser mucho más rentable de lo que la gente piensa. Bienvenido, Ujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer hombre. poder acompañaros e intentar poner un granito de arena. Sí, hombre. En todo esto. Por supuesto. Vamos a ir directos a las primeras preguntas. ¿Creciste en un entorno donde el diseño estaba presente? Hasta donde yo sé. ¿En qué momento decidiste que esto no solo te gustaba, sino que querías hacerlo tu profesión? ¿Hubo algún proyecto o experiencia que te marcó y te hizo pensar, esto es lo mío? Bueno, yo creo que la influencia paterna, mi padre, como fue un autodidacta, una persona que se hizo a sí misma, y desde pequeño empezó en el mundo del marketing, pasó por ser un ilustrador y acabó siendo una de las figuras de referencia en la decoración en España, ¿no? Yo creo que esto me debió abarcar desde muy pequeño ya, ¿no? Mis padres nos llevaban de viaje por todo el mundo para poder visitar sobre todo asfalto, ciudades. Más que viajes te diría que se convertían en verdaderas maratones, ¿no? Porque teníamos que ver el máximo de cosas posibles, ya sean edificios de grandes maestros, espacios comerciales, museos. Realmente era como, bueno, intentar devorar y captar el máximo, creo que lo que le apasionaba a él, ¿no? Que era el diseño, la arquitectura. Y yo creo que esto debería marcarme de muy pequeño, ¿no? Yo no tengo muchísima memoria para recordar cosas, pero lo que sí te diría, que ahora me viene a la mente, por ejemplo, es tener 15 o 16 años y que mi padre me dijera, mira, he estado con el dueño de una gran marca mundial del lujo y me ha pedido un proyecto. ¿Por qué no lo planteas tú, no? Yo tenía 15 o 16 años, estaba en el colegio y me puse a diseñar un espacio para la Feria de Basilea, para una gran marca de lujo, ¿no? Una de las primeras marcas mundiales. Y yo creo que esto me dio a marcar bastante. O sea, tu padre te dijo que hicieras tú, que le ayudaras a diseñar. Le hiciera un planteamiento parte de ese espacio. Y claro, tenía 16 años, lo tengo marcado en el despacho. Bueno, yo creo que esto es uno de los primeros inicios, ¿no? Aunque siempre me gustaba dibujar, pero meterme a plantear algo en el mundo del diseño, del lujo, yo creo que igual fue ese el primer ejercicio. Muy bien. Y, o sea, a raíz de esto, luego, ¿cómo conseguiste llegar hasta donde estás ahora? ¿Qué más hiciste? Empezaste con 15, 16, ahora eres un poco mayor, no vamos a decir la edad, pero eres un poco más mayor. Poquito, sí. ¿Cómo avanzó todo eso más o menos? Bueno, lo que te decía antes, a base de visitar grandes obras de arquitectura y diseño, viajar y empezar a estudiar en el mundo del diseño, yo creo que me fui labrando una profesión, ¿no? Te diría que una de las cosas que también me debieron marcar bastante era que mi padre, para desarrollar sus proyectos, no solo creó un despacho de creativos, profesionales, técnicos, que le ayudaran a desarrollar esos proyectos, esos diseños, sino que además montó todos los talleres que necesitaba para poder ejecutar sus obras. ¿Esto qué quería decir? Que se puso a crear equipos de 300 personas que trabajaban para él. ¿300 personas? Sí, para
y desarrollar madera, desarrollar metal, cristal, telas. O sea, y eso realmente, eso lo mamé desde muy pequeño, ¿no? Y ver esta combinación de lo que es el diseño, de la parte más creativa, más técnica, con la parte más artesanal y más industrial. O sea, poder tocar con la piel, ¿no?, la madera, oler cómo se suelda. Yo creo que eso me dio abarcar bastante, porque esto lo veía cada día, prácticamente. Entonces, ¿no? Perdona, tu padre hacía como el diseño y luego también hacía el tratamiento de las maderas, todo, o sea, hacía como todo el servicio Sí, integral. O sea, él se montó una estructura para poder hacer muchísimas obras. Ya te he dicho que era una persona con muchísima actividad, muchísima capacidad en su época. Y bueno, yo creo que son unas grandes referencias y marcó tendencias, ¿no? Y eso ¿qué hizo? Pues realmente crear una estructura para dar servicio a su creatividad, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar, cuando estaba intentando avanzar en el mundo de la arquitectura y el diseño, y yo siempre le decía, lo que deberías hacer más es diseñar y ser más creativo y olvidarte de la parte constructiva. Y él me decía siempre, tú espérate, el tiempo te enseñará. Y realmente al final el tiempo me ha enseñado que para poder lograr tus objetivos o que esos proyectos que estás deseando hacer, si no controlas la parte de la producción, la parte artesanal, al final tú no controlas el proyecto. O sea, puedes controlar un plano, puedes controlar una imagen, un material, pero al final lo que realmente te permite llegar hasta el final es poder controlar los oficios, ¿no? Y si realmente tú solo te dedicas a la parte técnica y no controlas la producción, el resultado nunca es el mismo. Claro. O sea, es una visión un poco más renacentista del proceso, ¿no? Conocer todas las partes implicadas en un diseño, cómo se suelda un material, cómo se corta una madera, cómo se cose una piel, al final, y si controlas todo el proceso, al final, yo creo que acabas logrando que toda esa creatividad llega a un final y a un... Entonces supongo que eso es lo que diferencia a vosotros de otros estudios, que vuestros espacios que creáis, como este que estamos ahora, es como que tienen cierta alma, y es en parte porque desde que el cliente te viene con la idea hasta que la consigues desarrollar y finalizar, controláis todo el proceso, imagino, ¿no? O sea, lo tenéis todo muy bien atado, muy bien ligado, y por eso luego conseguís crear estos espacios que realmente ves que hay un trabajo detrás, no solo de dibujo, sino que ves que hay muchas personas implicadas y ves como el espacio en sí a veces incluso te puede llegar a hablar, ¿no? Bueno, muchas gracias, pero a ver, aportar alma a un espacio es una cosa un poco más difícil. El diseño pasa por crear espacios, componerlos, aplicar materiales, sobre todo el control de la luz, que yo creo que es lo más importante en el diseño y en la arquitectura. Pero después hay otras cosas, ¿no? No sé, podríamos hablar de música, podríamos hablar de temperatura, ruido, objetos, personas que viven. Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, con intentar entender qué es esa alma es mucho más fácil para todos, seguro, ¿no? Pero si hablamos de un espacio comercial, te diría que esa línea es mucho más difícil de definir. Precisamente, yo te diría, nosotros trabajamos mucho con espacios comerciales y con marcas. Y te diría que lo que pretende una marca creando una imagen corporativa es precisamente fijar que todos los espacios, independientemente del sitio donde estén ubicados en el planeta, acaben siendo lo mismo, ¿no? Pero nuestra experiencia de los últimos años te diría que precisamente ese valor añadido de las grandes marcas o las marcas que han desarrollado un poco más su imagen es que aporten esos pequeños puntos, esos pequeños guiños para que sus diseños, esa imagen corporativa de marca, a través de esos pequeños guiños, ya sea por temas culturales o por temas geográficos, que con esos pequeños matices el usuario, el huésped, el cliente, el comprador, el que va a utilizar de ese espacio, acabe sintiendo una experiencia
superior, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente más identificado con ese espacio. Bueno, yo creo que en definitiva es aportar algo más, crear espacios más auténticos. Y eso es un poco lo que diferenciaría en estos momentos esa aportación de una gran marca, ¿no? Imagino que todo esto no lo haces solo, todo esto que has explicado ahora de los guiños y todo esto no lo haces solo. Supongo que te rodeas de un equipo de profesionales y yo creo que uno de los grandes problemas que siempre tienen las empresas son los recursos humanos. En tu caso y en tu estudio, o sea, muy rápido, ¿cómo consigues seleccionar una persona para que tú digas, esta persona en concreto está alineada totalmente con mi estudio? ¿Cómo haces el proceso de selección? Más o menos, muy rápido y muy sencillo. Bueno, yo creo que esto es una Les pones a dibujar, perdona, dices, dibújame aquí un espacio comercial o dibújame aquí tal. Y dices, esto es una mierda, esto me lo quedo. ¿O cómo lo haces? Bueno, creo que es una pregunta un poco difícil de responder. Bueno, creo que no es fácil buscar, conseguir un equipo. Creo que es un trabajo de muchos años, de colaborar mucho. Al final, el fondo es que la gente comparte los mismos valores de la empresa y que se quiera añadir a un equipo y colaborar. Al haber esta parte creativa, siempre es difícil encontrar personas que quizá están alineadas contigo, pero al final lo que pasa es que al final todo el mundo suma y todo el mundo hace que el equipo sea rico, ¿no? Y que evolucione y que crezca. No lo sé, yo creo que... Es muy difícil porque es subjetivo. En el pasado seguro que lo he hecho muchísimo por intuición, ahora tengo gente que me está ayudando en el equipo. Y bueno, yo siempre he confiado mucho en la intuición, no siempre me ha salido bien, lógicamente, pero bueno... ¿Qué te refieres con intuición? Que dices, según cómo ando, cómo coge el boli o el lápiz para pintar, y dices, sí. Tú sí, tú no. Bueno, yo creo que yo creo que cuando alguien tiene algo, cuando ¿tú eres capaz de ver ese algo? Bueno, igual sí que tengo un poco de intuición, ¿no? De intentar detectar cuando la gente puede aportar, tiene ganas, esa motivación, yo creo que es muy importante en este trabajo, ¿no? Un trabajo creativo. Pero ya te digo, es una pregunta complicada de responder y... No, o sea, el proceso de selección siempre es una cosa muy difícil y más en un ambiente tan subjetivo como es el diseño. Por eso te lo preguntaba porque me parecía curioso cómo lo podríais solventar, siendo algo que no puedes tú coger y hacer un examen y puntuar. Bueno, hacemos pruebas, ¿eh? ¿Cómo cuáles? A ver. Por ejemplo, muchas veces... no sé si he explicado, ¿no? Yo creo que una parte fundamental de nuestro estudio es el control del detalle, ¿no? O sea, conseguir que los espacios, incluso que tengan esa alma que decías, ¿no? Yo creo que el gran diseño pasa por pensar muchísimo en el detalle, ¿no? Porque el detalle es lo que acaba dándole fuerza a esa imagen. Al final, el diseño actual o los proyectos, al final lo que la gente acaba es vendiendo una foto, ¿no? Yo creo que nosotros vamos más allá y queremos profundizar más en el detalle para poder controlar todo el proceso constructivo que decía antes. Y como te decía, igual una de las pruebas que a veces hacemos, incluso es a la gente que llega al despacho, es decirle, por favor, aquí tienes una hoja en blanco, aquí tienes un lápiz, dibújame una puerta. ¿Una puerta? Sí, lo que sería una puerta, que es un elemento que lo vemos cada día en nuestra vida y la gente no sabe dibujar. ¿Pero una puerta de una casa, una puerta de un castillo, de un parking? Una puerta, en el fondo da igual. Una puerta de una vivienda, una puerta de una habitación. La gente no sabe dibujar una puerta. Y es duro decirlo, pero tú le das un papel y un lápiz a un arquitecto, un diseñador, y el 90% de la gente no sabe dibujar una puerta. Y bueno, yo creo que es un ejercicio interesante. Pero bueno. Es que ahora está pensando, yo no sabría cómo dibujar una puerta. Claro, o sea, me imagino, porque tienes que pensar cómo es un herraje, cómo abre una hoja, cómo si quieres una puerta oculta, una puerta que no se vea. Bueno. Esa es una de vuestras pruebas. No. Es un detalle. Podríamos hacerle dibujar una barandilla o una escalera, que es uno de los elementos más complicados de dibujar en este oficio, ¿no? En desarrollar una buena barandilla o una escalera yo creo que es un gran ejercicio.
pero dibujar una puerta es una cosa, parece muy sencilla, pero realmente muy poca gente sabe hacerlo. Muy, muy interesante, la verdad. Mucha gente sigue viendo el diseño como un gasto. Yo ahí discrepo bastante. Pero nuestra experiencia, tal y como vemos aquí en el espacio que estamos hoy, creemos que cuando un espacio está bien diseñado y tal, tanto para trabajadores como para clientes se crea un clima bastante agradable. ¿Hasta qué punto crees tú que el diseño es una inversión y no es simplemente lujo o no simplemente es una bonita fachada para que quede bonito y tal? Yo te diría que el buen diseño es una inversión siempre, y el buen diseño puede ir acompañado del lujo como calidad, ¿no? Voy a intentar poner un ejemplo que sea fácil de entender. Imaginemos que tenemos un cliente que te dice que le encanta ver amanecer. ¿Vale? Y tú le tienes que hacer su vivienda. Entonces, ¿qué mejor plantear que en su ducha, cada mañana cuando se despierte, antes de ir a trabajar o antes de hacer lo que le convenga, pueda ver salir el sol? Esto es un lujo, esto es una gran inversión para él, y seguro que acabará teniendo un gran retorno en su vida, porque al final esa vivienda, ese activo inmobiliario, lo va a poder vender teniendo un buen diseño. Estoy poniendo un ejemplo tan sencillo como es una ventana delante de la salida del sol. Tan sencillo, no cualquier espacio tiene la visión suficiente para ver amanecer. Por supuesto. Sí, el señor en el Eixample, por ejemplo, no puedes ver más que el vecino. Te estaba poniendo un ejemplo facilón. Y además es un ejemplo facilón porque es un ejemplo que lo he vivido en mi propia carne, porque cuando me hice mi casa me la hice así, ¿no? Me hice una ducha para poder ver salir el sol. Y era un ejemplo fácil, pero para explicarte que eso es diseño, eso es lujo, porque despertarse cada mañana viendo salir el sol, eso absolutamente es el lujo. Y después es un retorno increíble para una inversión, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos del diseño y del lujo, ¿tienes alguna referencia de algún caso que cuando hayas hecho el proyecto y tal haya habido un aumento sustancial del valor del inmueble? Sí, yo creo que te podría poner múltiples ejemplos. No voy a dar nombres, pero en nuestra trayectoria profesional hemos hecho muchos proyectos que el propietario, en el caso de espacios comerciales, en negocios, el propietario te ha demostrado, aunque muchas veces no te dan los incrementos de facturación o los incrementos de profit, pero sí que nos han dicho que realmente han notado un incremento de valor, ¿no?, del activo, ¿no? No sé, podría poner ejemplos, pero un buen ejemplo sería tener un cliente que cada 3, 4, 5, 6 años te llama para que le hagas un nuevo espacio o reformar el espacio. ¿Otra vez? Esto nos ha pasado con algunos clientes hasta 5 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿Pero particulares o...? No, sobre todo negocios, sí. Vale. Que un cliente te llame cada 4, 5, 6, 7 años y que durante 25 años le hayas hecho 5 proyectos a la misma persona. Eso yo creo que es un referente para decir que realmente tú estás creando un valor añadido con el proyecto que estás desarrollando. Porque si no, ¿quién te llamaría? Te podría llamar 5 veces para hacer su casa porque quiere mejorar su vivienda porque le gusta, porque tiene dinero para poder hacerlo. Pero cuando una persona lo hace en un negocio, está claro que es porque ha tenido cierto retorno y tiene para reinvertir otra vez más en el espacio. Porque ha visto realmente que la inversión en diseño y en mejorar su calidad de vida, porque no solamente es mejorar su imagen, sino es mejorar y sus ventas, ¿no?, sino es mejorar la vida de sus trabajadores, de su equipo. Yo creo que invierte en calidad de vida y encima tiene retorno. No sé, podría ponerte un ejemplo a raíz de esto. En el despacho a veces hemos hecho compras de inmuebles. ¿Habéis comprado inmuebles? Sí, hemos comprado inmuebles para reformar. Hemos intentado mejorar esa casa con el mínimo coste posible, pero intentando incorporar los máximos valores o esos guiños o ese pequeño diseño,
y la hemos puesto en el mercado con un buen retorno, y para el comprador ha sido una gran adquisición al mismo precio que mercado, pero con un valor superior. Y yo creo que esto es un buen ejemplo de que un buen diseño y un buen proyecto, controlando los costes, pueden dar un buen retorno realmente a una inversión, ¿no? Esto lo hemos practicado nosotros en nuestro propio estudio, ¿no? Claro, entonces esta gente que renueva cada 5 años, ¿es porque quieren seguir las nuevas tendencias? Bueno, quieren, lo que decía antes, quieren mejorar calidad de vida, quieren mejorar cómo trabaja su equipo, quieren incorporar nuevas tendencias, ¿cuáles son nuevos las tendencias que hay materiales, sostenibilidad, que hay hoy en día? ahorros energéticos, bueno, son infinidad de valores, mejorar en seguridad, son infinidad de cosas, ¿no?, que se pueden llegar a conseguir actualizando o reformando un espacio, ¿no? Pero al final el objetivo es tener un mayor retorno, ¿no?, porque estamos hablando de un negocio. Y por ejemplo, yo te diría que un buen diseño, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que esto ha pasado en una tienda, y además una joyería en España, ¿no?, que no voy a dar el nombre. Le dieron un premio a la joyería porque era un gran diseño, era un espacio realmente bonito, y al cabo de un año cerraron puertas, ¿no? O sea, esto para mí realmente es un muy mal diseño. ¿Por qué? Porque puede que cerrara puertas por un problema de producto, por un problema de gestión, pero realmente el gran diseño tiene que estar... O sea, tú no puedes hacer un diseño para un producto que no funciona. O sea, tú tienes que hacer el diseño para ese producto. Si, el diseño me refiero a un proyecto, ¿eh? Si alguien te hace un encargo de un producto que sabes que no va a funcionar, yo creo que tienes que plantar al cliente y poner en valor todo ese briefing que te ha dado, esas necesidades, ¿no? Y realmente ponerlo en valor y decir, no, perdona, así no vamos a ir, ¿no? Porque usted está pidiendo esto y esto no va a funcionar. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no?, esto, porque no es crear un cuadro o crear un espacio súper chulo. Si ese espacio no genera valor, retorno, y hace que la gente no trabaje bien, y hace que la gente se sienta incómoda, o hace que el huésped no disfrute de ese espacio, eso no es un buen diseño. Entonces, seguro. Vosotros creáis los espacios, pero antes tenéis que conocer el producto que se quiere vender o a la persona que quiere la casa, ¿no? Entonces tenéis que hacerle como una entrevista personal a la persona que se ha comprado la casa y quiere reformarla. Tienes que como adentrarse en su vida y saber cómo piensa, cómo funciona, qué son sus aficiones y tal, para poderlo transmitir tú al diseño. Y en el caso de productos igual, empezáis sabiendo qué es lo que quiere vender esa tienda en ese sitio, y a raíz de eso hacéis todo el diseño. Bueno, yo creo que esto es realmente el punto más importante de cuando tú contactas con un cliente. Lo más importante es ese briefing, ¿no? Ese listado, esos objetivos. Si hay un objetivo en el caso de un negocio, un objetivo y un producto claro, el diseño siempre será el proyecto será más fácil de desarrollar. Si el cliente no te define muy bien a dónde quiere ir y qué esencia quiere, ¿no?, vas a tener realmente un proceso mucho más complicado. O sea, yo creo que para empezar un proyecto, si no tienes esa definición, no puedes arrancar un gran diseño. Una vez tengas esa definición, yo creo que el proceso pasa, es así, ¿no? El proceso pasa por analizar la información, contrastarla, hacer una parte de investigación, y a partir de ahí empieza la parte más creativa, la parte más de diseño, de dibujo, de hacer esos primeros croquis, esas primeras ideas, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla lo que sería el diseño, ¿no? De todas maneras, el diseño te diría que es un proceso siempre de ir y volver. Yo creo que en todas las profesiones creativas en el fondo es el mismo proceso, ¿no? Que es, tú tienes una idea, evolucionas esa idea hasta un resultado, cuando llegas ahí al final, igual este proceso es muy rápido, pero cuando llegas al final vuelves otra vez a los previos iniciales y te vuelves a replantear todo lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que toda la parte creativa siempre es así, sin un ir y volver, ¿no? Hasta que al final llegas a un resultado que parece
que pueda ser el favorable para esas voluntades del cliente, y después pones otros valores como son pues tus temas personales, tu cultura, la de tu equipo, la evolución del equipo, las interferencias, temas más políticos, ¿no? De estilo, tendencias, y bueno, al final acabas definiendo esa parte acabas definiendo un proyecto, ¿no? Has dicho que los clientes te llaman. ¿Cómo consigues clientes para hacer tus espacios? Es decir, ¿te llaman ya porque eres un estudio de referencia y tal? ¿O sales a patear la calle? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? Claro, o sea, no haces edificios al uso normales y corrientes, sino ni tiendas normales de, yo qué sé, de uñas o una panadería, sino que haces espacios diferentes y distintos. ¿Cómo consigues que la gente te contacte? ¿Cómo contactas tú con ellos? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que nuestro principal cliente es una persona casi de boca a boca. No captamos clientes nuevos. Yo creo que todos son conocidos o amigos de conocidos o sea, nosotros somos un espacio, un estudio muy boutique, realmente, un estudio pequeño, y tampoco hacemos infinidad de proyectos. Pero te diría que siempre ha sido un boca a oreja o ir conociendo gente. Nosotros, por ejemplo, empezamos en países nuevos en el 99, en países en la ex Unión Soviética, y empezamos haciendo un primer proyecto, y al cabo de 10 años estábamos produciendo el 90% de nuestros proyectos en todos los países de la ex Unión Soviética, ¿no? Dejamos un poco el mercado español. Cuando hubo el momento de la crisis esa, sobre todo nos tiramos más hacia Rusia y estos países. Y al final conseguías a los clientes por contactos. Conseguías a los clientes que hablaban ruso. ¿Pero tú hablas ruso? Muy poco. No, entiendo algunas cosas. ¿Y qué tipo de proyectos hacías allí? Sobre todo espacios de lujo. Empezabas haciendo un espacio comercial, después empezabas trabajando para gran marca que controlaba casi todo el mercado de Rusia, marcas de lujo, y a partir de ahí empezabas a hacer las viviendas particulares de los propietarios, y ibas a otro país, empezabas a crear productos nuevos, cosas que no existían. Realmente ahí planteábamos... yo me recuerdo en una ciudad que aterricé, me llevaron a ver infinidad de locales, me dijeron, escoja el que quiera, ¿no? Porque estabas trabajando para la gente que controlaba los países, ¿no? Y esto te permitía abrir abanicos, conocer gente. ¿Cuál fue el primer proyecto? Si te acuerdas del primer proyecto que hiciste allí en el 99, has dicho que empezaste... En el 99 hice un primer proyecto en Rusia, en Tiverskaya, al lado del Kremlin, que era la primera tienda abierta al público, la primera joyería abierta al público, que tenía un escaparate en la calle, en el 99. Hasta entonces no habían escaparates en la calle. En aquella época una joyería no podía tener... prácticamente, igual tenía una pequeña ventanita, y pasamos a hacer un mega espacio. Y llegaste tú y pusiste unas peceras enormes. Bueno, me costó mucho, me costó como 12 viajes para poder cerrar el 12 primero. viajes. Sí. Y después realmente mi pasaporte parecía una Biblia, porque estaba todo el día viajando por la ex Unión Soviética. Fueron momentos muy divertidos. Sí. Sí. ¿Y cómo llegaste hasta eso? Bueno, por un contacto en Madrid, y me lancé al... Y a raíz de ese ya empezaste a hacer un montón de espacios de lujo. A raíz de esto, realmente estuvimos como 16 años trabajando en todas estas repúblicas. Yendo y viniendo cada semana. Bueno, al principio era cada semana, después cada 2, después cada mes, después tener equipo, empezar a crecer y evolucionar. Supongo que coincidió la crisis de aquí de España, tema inmobiliario. Cuando hubo la crisis nos fue muy bien, porque nosotros facturábamos el 90% fuera de España. O sea que... salvados. Sí, en este mundo, en evolución y crecimiento. Ya te digo, somos un equipo muy pequeño, pero nos hemos defendido porque hemos estado con los pies en diferentes sitios. Y hemos hecho alguna cosa en América, y estábamos muy metidos en España. Y como tampoco necesitamos grandes proyectos para tirar adelante, nos lo hemos pasado bien. ¿Y actualmente que estáis en España y actualmente ya fuera? No trabajamos en la ex República Soviética, tenemos algún proyecto iniciándose ahora, más en el Cáucaso, y estamos principalmente en España, y algunos proyectos en América y en México.
También de lo mismo, tema de lujo y todo esto. Sí, en México estamos arrancando un hotel y en Estados Unidos estamos haciendo proyectos un poco diferentes. Vivienda, tema de vivienda social y otros proyectos de ocio. Muy bien, muy bien. Bueno, tema ya un poco más personal. Como este es un podcast que está relacionado con el oro, con la inversión y tal, ¿en qué invierte Ujo? Has dicho que a nivel de la empresa compráis casas para reformarlas y tal. Eso es nivel trabajo, no me interesa demasiado. A nivel personal tuyo, ¿qué haces? ¿Tienes viviendas? Imagino que sí. Bueno, ¿Tienes he acciones? invertido un poco a nivel inmobiliario. En el pasado invertí en fondos y en bolsa. ¿Y qué tal? Mal asesorado. Y te tengo que decir que en los últimos 5 años me autoasesoro. He aprendido. ¿Autodidacta como tu padre? Sí, pero en este caso en las inversiones. Bueno, estoy leyendo mucho sobre inversiones, finanzas. Estoy trasladando este conocimiento a mis hijos, que son jóvenes, y creo que esto lo están cogiendo. Yo creo que hay muy poca cultura financiera en España. Total. Estoy incluso empezando desde hace 2 o 3 meses en criptomonedas. Vale. Porque he conocido a gente interesante que me está aportando valor y conocimiento. Pero lo que he hecho en los últimos 5 años, te diría, y cada vez más, es dedicarle más tiempo a mis inversiones personales, privadas, y me autogestiono una cartera de mercados. Y la verdad es que me está funcionando muchísimo mejor que invirtiendo en fondos de inversión y estando mal asesorado, como yo creo que está muchísima gente, ¿no? O sea, tú mismo sabes los valores que tienes que comprar. Bueno, me asesoro, leo, estoy asociado con gente, a veces hablo con gente experta. Y bueno, me estoy creando... También te gusta, imagino. Sí, me lo paso bien. Tal y como hablas, te gusta. Porque si tú trabajas y encima sobre tus pequeños ahorros tienes un retorno y una inversión, está muy bien. Y diversificar, tú sabes muy bien esto, ¿no? El diversificar en oro, en bitcoins, tengo una persona delante que sabe de qué está hablando, ¿no? Sí. Vale, pues yo creo que diversificar está bien, ¿no? Sobre todo cuando te haces mayor, pero te digo, ojalá que hubiese empezado a los 20 años a aprender a gestionar las finanzas. Bueno, es que hace 20 años quizá no lo sabías, como has dicho, hay muy poca cultura financiera en este país. Yo creo que no hay tendrías cero, ni idea. prácticamente cero. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas más o menos rápidas. Si ahora mismo te diera un cheque en blanco, con dinero infinito, ¿qué es lo que te gustaría crear? ¿O qué harías? Wow, una pregunta interesante y bonita además. Bueno, lo primero que me viene a la mente sería, lógicamente, crear mi nueva casa. ¿Tú te la renuevas cada 5 años también? No, me encantaría. No. Pero creo que es un gran proyecto que a cualquiera que se dedique, que esté en este mundo, le aporta muchísimas cosas, ¿no? Porque estás creando tu forma de vivir, ¿no? Y yo creo que es un gran proyecto. Si encima me das un cheque en blanco, vamos, lo tengo clarísimo. Otro proyecto, si puedo enumerar varios, sería lo que decía antes, ¿no? Crear un gran museo, un espacio para divulgar el conocimiento. Yo creo que es un proyecto muy tentador para una persona, para un equipo que se dedique a esto, ¿no? Porque en un museo realmente aparecen infinidad de variables, ya sean culturales, comerciales, de eventos, de restauración, seguridad, implican tantas cosas que yo creo que es para poderse lucir, ¿no? Si pudiese decirte otro, sería seguro la creación de un gran espacio corporativo para una gran marca, ¿no? Eso sería un proyecto también muy chulo, una marca con buenos valores. Yo creo que esto sería súper guay. También, como no, hacer un hotel fantástico en un lugar, ¿no?, único. Yo creo que esto también sería, y más para, no sé, he sido un gran usuario de hoteles por el mundo y creo que ahí se puede aportar mucho valor, ¿no? Un equipo de diseño puede lucirse y pasárselo muy bien. Y si dijera,
Si tenía que decirte el último... Estás estirando bien el chicle del sí, hombre, claro, ya cheque me en blanco, das un cheque en blanco, me lo pones fácil. Mira, el último sería igual el que no hace falta dinero, pero hace falta tiempo, ¿no? Que igual sería diseñar una mini cabaña donde poderte encontrar a ti mismo. Yo creo que ese sería una cabaña en medio del bosque. En medio de un sitio mágico, ¿no? Esto sería un súper proyectazo y que la verdad que lo podemos hacer todos y no lo hacemos. Y eso es uno de los retos. Por una cabaña sin nada. Sí, una cabaña, o sea, una simple camastro cabaña. Y ya ¿Por está. qué no? En un sitio mágico, un gran proyectazo. ¿Por qué no? Entonces, según has dicho al principio, empezaste con 16 años a trabajar, que es más o menos que tu padre te dijo, bueno, no. Ujo, ayúdame con esto, tal. ¿Siempre has estado vinculado al mundo del diseño y todo esto? ¿O dijiste, mira, me voy un año a vivir la vida loca de Erasmus a no sé dónde y estuve trabajando de cajero en tal sitio? ¿O siempre has sido lineal, siempre fiel a tu espíritu? Bueno, a ver, puntualicemos. No es que empezara a trabajar en este mundo a los 15 años. Bueno. No, pero ya me ponían ejercicios, ¿no? Que la verdad es que fueron interesantes. Siempre me he dedicado a lo mismo, porque la verdad es que me apasiona mi trabajo. La gente que me conoce sabe que he llegado a ser incluso workaholic en lo que hago, porque realmente me apasiona, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas al día? No te lo voy a decir, pero he llegado a trabajar 16 horas sin problemas. No, realmente me ha apasionado mucho mi trabajo porque implicaba hacer lo que te gusta, viajar, conocer gente. Yo creo que esto aporta mucho, ¿no? Y llena mucho. Y sobre todo experiencias, ¿no? Claro, cuando tú te nutres tanto de experiencias y de gente y de diferentes culturas, yo creo que trabajar no te... Bueno, yo he llegado de un vuelo de cruzar el charco y el planeta y me he ido a una ducha y al despacho, ¿no? O sea, realmente te podría decir que mi trabajo me apasiona. ¿Si me he dedicado siempre a esto? Sí, porque es mi pasión, pero no siempre. Claro, el estudio se hizo hace 26 años y antes estuve trabajando con diferentes despachos de arquitectura, haciendo imágenes corporativas, haciendo un poco, siempre dentro de este sector, haciendo arquitectura, haciendo un poco de todo, ¿no? Más o menos, ¿cuál sería un día en tu vida? Sin trabajar 16 horas, ¿eh? ¡Wow! Más o menos. Bueno, yo creo que es la vida de una persona normal, despertarse, y a veces hago actividad por la mañana a nivel de deporte, pero no siempre, suelo hacerlo al mediodía. Hoy sí que la has hecho, por ejemplo. Hoy antes Esta de venir mañana aquí has estado ahí. he venido del gimnasio directamente. Trabajar, reuniones, viajes... Pero digo, te encierras... Rollo, yo a las de 10 a 2 de la mañana me encierro en mi despacho a dibujar como un loco. No. ¿Tienes alguna manía así rara? Yo creo que esto no es así. Al final, el día vienen como vienen. Hay días que estás con más tranquilidad y el equipo está más tranquilo. Y hay días que estás en frenesí, viajes, apagando incendios, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el día a día. Lo que sí que he aprendido en mi vida es que los problemas no me afectan en mi vida privada. Realmente, si tú como cliente me llamas mañana diciendo que tienes un problema, yo me iré a dormir y podré dormir, porque si no... Eso está muy bien. Sí, esto se desconecta ¿Duermes perfectamente. tranquilo por la noche? Duermo ¿no? muy tranquilo. Sé desconectar perfectamente lo que es el trabajo de lo que es la vida personal. Muy bien. O intento, al menos lo intento. Intentas desvincular la profesional de la personal. Sí. A veces es muy difícil, ¿eh? Pero... Sí, pero con los años he aprendido. Sí. O sea... Yo recuerdo a mi padre que siempre estaba de mal humor y le decía, ¿por qué estás de mal humor? Y me decía, no, por este problema y por esto. Y yo decía, bueno, yo también igual me ponía de mal humor en su momento, pero con la edad yo creo que he aprendido, y esto es un valor muy, muy interesante, porque es aprender a gestionar estas malas noticias o estos problemas, ¿no? Yo creo que hay que desconectar, porque si no, uno no puede ser feliz, ¿no? O no puede vivir tranquilo, ¿no? Es difícil separar, pero bueno, hay que conseguirlo. Sí, hay que intentarlo al menos. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas más o menos rápidas. Sí. ¿Cuál es el proyecto del que estás más orgulloso? Wow. Te diría de cómo manejo mi vida, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es el proyecto que más te ha costado o más complejo ha sido? Rollo, alguno que te digas, es que tuve que hacer una casa encima de un pañasagat, no sé cómo se dice en castellano,
bueno, un de esto, y no podía conseguir por motivos técnicos o alguna cosa así. Bueno, inicié un proyecto muy interesante en Barcelona, que era un espacio del conocimiento, de hacer un museo. ¿Un museo? Sí, un gran museo, y no se pudo llegar a cabo por un tema político, porque la alcaldesa de Barcelona no nos dejó hacerlo. Y yo creo que ese es esa espina. El proyecto que más llevo. complejo era hacer un museo. No, el proyecto más complejo no. Hubiese sido el proyecto más bonito de mi vida, poder desarrollar un museo. Vale. Pero no lo pude llevar a cabo, ¿no? Por cosas yo creo que tengo esa políticas espina, no esa espina clavada, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Has perdido dinero en algún proyecto? Por ¿Te has supuesto. pillado los dedos? Por supuesto. ¿Sí? En muchísimos, sí, claro. Pero eso es bueno, hay que aprender de los errores. ¿Cuál es tu cliente más raro? Esta entiendo que no digas el nombre, lo entiendo, pero sí que digas Cliente algo que más digas. raro. Este es el cliente que tenía una cosa muy rara. No digas el nombre, evidentemente. O si no quieres decir el detalle porque es muy concreto de esa persona, pasamos a la siguiente. Bueno, yo creo que todos los clientes son raros, y son especiales. Vale, buena respuesta. Y les acabas, y muchos realmente les acabas apreciando, ¿no? Y creando una amistad. Cliente más raro, bueno, igual es el que todavía no conocemos, no lo sé, Vale. la verdad. ¿El arquitecto favorito o diseñador favorito tienes? Frank Lloyd Wright, sin duda. Vale. ¿Y cuál sería tu construcción favorita? Wow. Yo creo que son infinidad y ninguna, ¿no? Es que Vale. todavía no existe, todavía, no Perfecto. lo sé. Hay muchas obras de grandes maestros que... Pero bueno. No puedes decir una, ¿no? No, una no vamos a ponerla adelante, ¿no? Vale. Pues ya está, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Ujo, por haber venido y aceptado la invitación. Nada, nos vemos pronto y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Hasta aquí el último capítulo de Más allá del oro. Esperamos que os haya gustado mucho la entrevista con Ujo y nos vemos en el siguiente.